Ay, disculpe este intervalo ¿verdad? Pero sí estemos compenetrados en lo que venimos a hacer a la iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, esta noche, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo estoy tomando este verso para hoy, para esta noche. ¿Usted está leyendo conmigo? ¿Sí? De modo que si esta noche alguien está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Levante la mano los que están en Cristo. Bueno, dice ahí, nueva criatura es. Amén. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El año viejo pasó. Sus afanes, todo pasó. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Ahí es donde vamos a buscar las nuevas cosas que Dios tiene para cada uno de los que estamos en Cristo Jesús a partir de esta fecha. Hemos andado buscando del Señor todo este tiempo. Su servidor tiene 37 años de andar buscando al Señor y he hallado al Señor infinidad de veces, pero a partir de esta fecha nuevas cosas hay para nosotros. Amén, cosas mejores. Ahora, todo lo que encierra el versículo 17, hermano, lo lleva a un solo punto, al punto de un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasan si hay un nuevo nacimiento. Y para tener un nuevo nacimiento se necesita estar en Cristo. Así que si alguien está en Cristo, esta noche ya dimos fe que es sí, pues tenemos un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasan. Y el verso que leímos los lleva, hermano, a ese punto, a tener un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento es una nueva vida, una nueva manera de expresión, una manera de pensar, una nueva manera, hermano, de actuar en el Señor, una nueva manera de ver las cosas delante de Dios y una nueva manera, hermano, de entrar a la presencia de Dios. Es importante esto. ¿Por qué? Porque en el nuevo nacimiento recibimos esa nueva manera de vivir. En el nuevo nacimiento encontramos también, hermano, una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo Jesús. En el capítulo 3 del libro de Juan, nosotros encontramos la invitación que le hace el Señor a Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Porque era necesario para tener nueva vida, nacer de nuevo. Se necesita entonces el nuevo nacimiento para tener una nueva vida. Una vida diferente a la vida que se llevó anteriormente. Una vida que cambie la perspectiva del creyente. Una vida que cambie la manera de pensar del creyente, la manera de creer del creyente. Entonces, cuando el Señor le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, le está diciendo, al nacer de nuevo tú vas a tener una nueva vida. Y qué bueno es tener nueva vida. Esta vida nueva que el Señor nos ha dado es una vida, hermano, de esperanza, una vida de esplendor, una vida de conocimientos nuevos. Hoy que andaba viajando yo mientras iba en el carro, pues meditaba yo en lo agradable que es estar en el Señor. ¿Entiendes? En lo dichoso que ha sido el Señor con nosotros, hermano, y nosotros pues dichosos porque hemos conocido al Señor. Porque tener una nueva vida no es vivir una vida relacionada solamente con la iglesia, sino tener una nueva vida es tener un nuevo conocimiento, un nuevo despertar. Pero al tener ese nuevo despertar, entonces lo lleva a una nueva naturaleza. Una naturaleza limpia, una naturaleza, hermano,
con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de actuar, una naturaleza que no le insta al pecado, sino que le insta a la santidad, le insta al ser limpio por dentro y por fuera. La naturaleza que nos da, hermano, el nuevo nacimiento nos lleva a nosotros a vivir una vida consagrada a Dios, no porque estamos haciendo la fuerza para hacerlo, sino que voluntariamente, espero que me entienda, voluntariamente sale, automáticamente sale una consagración para Dios, una limpieza para Dios. Automáticamente, hermano, con la nueva naturaleza, todas las ofertas que produce o que tiene la vieja naturaleza, la naturaleza carnal, automáticamente son desechadas, son desvalorizadas para valorizar una naturaleza que está en Cristo Jesús. Ahora, vamos a dejar tiempo a preguntas posiblemente. Y es por eso que vamos a tocar un poquito sobre la justificación, porque no puede haber justificación, hermano, sin nueva naturaleza y sin nueva vida. Ahora, en la justificación nosotros recibimos una nueva posición delante de Dios, ¿entiendes? Y eso es lo que estamos encontrando, eso es lo que vamos buscando y estamos encontrando. Yo sé que algunos, por no decir la mayoría, estamos encontrando, hermano, una nueva posición delante de Dios. Mientras había el receso en la vigilia, me dice una hermana, y me dice: hermano, ¿cómo mira usted, cómo ha visto el panorama del 2012? Le digo: ¿cómo lo has visto vos? Bueno, me dice: yo lo que he visto es que ya no somos los mismos. Yo lo que he visto es que hemos ido madurando en las cosas del Señor. Yo lo que he visto es que ya nosotros estamos más sazones. Y digo: bueno, eso es bueno. Entonces eso has adquirido y hemos adquirido durante el año que pasó. Ahora, ¿qué nos lleva a eso? A una nueva posición delante de Dios. Cuando un hermano pastor en cierta ocasión puso a un hermano ¿cómo le puedo explicar esto? Había un hermanito en la iglesia en su congregación que no le tomaban importancia para nada, lo irrespetaban y bromeaban con él y todo eso y de repente vino el pastor y puso al hermano que lo irrespetaban, hermano que jugaban con él, pero él siempre callado, él siempre respetuoso y todo eso, lo creían, hermano, como analfabeta, lo creían, hermano, como una persona que no valía nada por su humildad. Pero de repente viene el pastor y le dice: ponte a dirigir el culto. Y comienza a dirigir el culto a aquel hombre, hermano, con aquella unción, con aquella presencia de Dios, con aquella cosa tan rica, tan hermosa, que comenzó a descender la presencia de Dios, y aquel hombre que todo el mundo lo irrespetaba, comenzó a verse en él una imagen diferente. Entonces dice el pastor, porque él los contó a nosotros, desde ese momento, dice, yo comencé a ver a aquel hombre ya como un hombre común y corriente. Comencé a verlo en una nueva posición delante de Dios, porque era un hombre que tenía la presencia de Dios. Miren lo que los hace ser la presencia de Dios, no solamente delante de los demás, sino delante de Dios. Los pone en una nueva posición, los mete en su justificación, y al meterlos en su justificación, entonces nosotros adquirimos una nueva posición delante de Dios. Y cuando adquirimos una nueva posición delante de Dios, entonces, hermanos, las cosas comienzan a cambiar. Comienzan Dios a tomarnos en cuenta, comienza a respaldar, comienza a dar, comienza a usar, comienza a hacer muchas cosas. Por eso es importante el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento lleva a la justificación delante de Dios. Tenemos que entender que la justificación nos lleva, hermano, a una aceptación, no solamente delante de Dios, sino delante de la sociedad,
que Dios tiene. El nuevo nacimiento es importante, pero la justificación es vital. ¿Por qué razón? Porque el nuevo nacimiento sería como alguien que está preso y de repente un día oye la voz de alguien y le dice: fulano de tal, agarra tus maletitas y quedas libre. Y lo sacan, hermano, de la cárcel, de la puerta, y sale a la puerta de la cárcel, del presidio, y ya queda en la calle. Atrás de sus espaldas se cierra la puerta de la que lo tenía preso. Ya él es libre. Pero ha pasado tanto tiempo en el presidio que ya no conoce la gente de afuera, que ya no sabe cómo son las calles, que ya no sabe, hermano, cómo es el mover de la gente. Entonces él tiene que irse abriendo un espacio en medio de la sociedad para que esta sociedad vuelva otra vez a retomarlo. No sé si me doy a entender. Vuelva otra vez a retomarlo. Entonces, cuando esta sociedad lo vuelve a retomar, es una señal que ya no lo va a juzgar por lo que él es, que ya no lo va a juzgar por lo que hizo, que ya no, si estuvo en el presidio por ladrón, ya la sociedad ya no lo va a juzgar por ser ladrón. Allá viene el ladrón. No, ya estuvo en el presidio. ¿Cuánta gente estuvo presa? O estuvimos presas en las garras, en los presidios del pecado. Ahora nos liberaron, nos dieron un nuevo nacimiento, somos libres, pero no los juzgan, no los toman como pecadores, sino como hermanos en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo eso? Pues ¿quién hace eso? ¿Por qué? Hermano, levanten la mano los que fueron pecadores en el mundo, ¿verdad? La mayoría venimos del mundo, ¿verdad? Son pocos o jóvenes los que han nacido aquí. Pero los que venimos del mundo hacíamos cosas feas en el mundo, pero no los juzgamos. Yo no juzgo a Freddy, ni Freddy me juzga a mí por las cosas que yo hice en el mundo. ¿Por qué? Porque ya hice un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué nos amamos como creyentes? Los decimos hermano Freddy, hermana, hermano. Y usted me dice hermano. ¿Por qué no me dice, hey, el ladrón, el asaltador, el asesino, el otro, por las cosas que hacíamos? ¿Por qué? Porque nos metieron para borrar ese nombre, esa mancha, esa cicatriz. Nos metieron en la justificación con Dios. Ahora somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora ya no nos llaman fulano, aunque estuvimos presos en el pecado, pero como nacimos de nuevo, somos libres, no vamos nuevamente al pecado, a las cárceles del pecado. Ahora nos aceptaron en la sociedad de Dios y ya Dios no se acuerda, hermano, de las cosas por las cuales estábamos presos, sino que ahora nos toman como una nueva persona, ahora nos toman como alguien respetable, porque somos respetables delante de Dios, hermano, y delante de los ángeles que están en el cielo. Los ángeles nos respetan a nosotros. ¿Por qué razón? Porque somos justificados por Cristo Jesús. No hay, hermano, mire, no hay cosa que respeten más los ángeles que la vida suya y la vida mía. No hay cosa, obra de Dios, que respeten más los ángeles y que aprecien más los ángeles y que cuiden más los ángeles que a nosotros. De hecho, a sus ángeles manda para que nos guarden y los defiendan. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque un día nos sacaron de la cárcel del pecado a través del nuevo nacimiento y nos recibieron con los brazos abiertos. ¿Entendemos eso? Yo he conocido hombres de Dios, hermano, matones,
Yo conocí un hombre de Dios, de los guerrilleros más famosos en los años 80 en Guatemala, que todo mundo le tenía miedo. ¿Por qué? En aquellos entonces, porque era uno de los más asesinos que había. Pero cuando llega a la iglesia, era el hombre más amado y el más acogedor. ¿Quién hace eso? Solamente la justificación de Dios. Por eso el Señor los mete en su justificación para ser aceptos. Y si somos aceptos en el amado, somos aceptos en la sociedad de Dios. Aunque el mundo no los acepte, pero la sociedad de Dios sí los acepta. Aunque el mundo no los ame, pero la sociedad de Dios los ama. El mismo Señor dijo, el mundo los va a aborrecer. ¿Entendemos eso? Ahora, el que sale del presidio tiene que abrir, hermano, una nueva manera de vivir para poder ser aceptado. Porque hay gente que sale de los presidios, pero siguen matando, siguen robando, siguen así, siendo una amenaza para la sociedad. Pero a los que, hermano, en el Señor, los que salimos de los presidios, no terrenales sino espirituales del pecado, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir para ser aceptados y ser, hermano, confiables. ¿Estamos entendiendo? Y para eso es el nuevo nacimiento. Y para eso es la justificación. Ahora, miremos entonces qué es la justificación, porque no podemos quedarlos así. Fíjese que la justificación es un acto judicial de Dios, por el que declara que el pecador está ya libre de condenación. Esa es justificación. Y le restaura a favor del individuo cuando el pecador confía en Cristo y en sus méritos para obtener una salvación. Eso es justificación, en la primera parte. Vuelvo a leérselo porque algunos están escribiendo. Es un acto judicial de Dios, por el que declara que el pecador está ya libre de condenación. Mire qué importante esto, hermano, y que solamente Dios puede hacerlo. Por eso la justificación no se encuentra en ningún hombre ni en ninguna de la tierra. Está el Palacio de Justicia, ¿verdad? Tegucigalpa creo que así se llama, el Palacio de Justicia. ¿Entienden? Ellos toman decisiones, pero de condenaciones eternas solo el Señor puede justificar. Esta no es una justicia terrenal. Nosotros no nos hemos enfrentado a justicias, hermanos, terrenales, sino que nos hemos enfrentado a la justicia divina. Y es por eso que el acto judicial de Dios, por el cual declara que el pecador es libre de la condenación y le restaurará al favor divino, oiga, va a ir restaurándose al favor divino cuando el pecador comience a confiar en Cristo. Por eso es importante confiar en Cristo, porque confiando en el Señor nosotros estamos siendo restaurados, hermano, y vamos siendo favorecidos divinamente. Oiga, divinamente. Por eso el año 2013 tiene que ser un año de restauración divina. Oiga, restauración divina. Pero la restauración divina tiene que ser a través de la justificación. Metámonos en la justificación. Ahora, ¿qué más dice? Hablando sobre lo que es para obtener la salvación a través de la justificación. Los términos justificar y justificación en la Biblia tienen una connotación jurídica, hermano, demostrándonos que tiene que ver con la posición legal del creyente delante de Dios. Nadie puede tener una posición legal delante de Dios si no es metido en la justificación de Dios. Encontramos muchas frases de muchos creyentes que comienzan como, hermano, como los mencionados justificaciones bíblicas que de algunos hombres
que se justifican a sí mismos delante de Dios y Señor, yo fui esto, yo fui lo otro. Cuando mueren se van al cielo y comienzan a hacer justificaciones por lo que ellos hicieron. Todavía hay gente en la tierra que no ha muerto, que le dice al Señor, Señor, si yo soy buena persona, si yo le ayudo a los demás, yo no hablo de nadie, yo no lo hago esto, pero esa justificación no vale delante de Dios. Ser buena persona en la tierra es importante, pero no vale delante de Dios como justificación. La justificación, o lo que vale delante de Dios, es aquello que se mete, o aquellos que se meten en la justificación divina. Delante del Señor, hermano, en aquel entonces, en aquel tiempo, van a haber muchos que van a llegar delante del Señor, le van a decir, Señor, si en tu nombre esto, si en tu nombre hicimos, si yo era bueno, Señor, si yo iba a la iglesia, incluso, Señor, diezmaba, incluso, Señor, ofrendaba, incluso hacía esto, hacía lo otro, Señor, si yo en la iglesia, si yo era buena persona, Señor, yo hacía favores y todo eso. Pero el Señor le va a decir, bueno, pero te metiste en tu propia justificación, haciendo méritos para ti mismo, no haciendo los méritos que yo quería que hicieras por medio de la justificación mía. Entonces, hermano, lo que salva no son los méritos nuestros, sino la justificación que viene de parte del Señor. Para poder ser salvos, entonces tenemos que nosotros, hermano, que meternos en la judicialización de Dios, que es su justificación. Ahora, entendamos algo, que ser justificados es una posición legal del creyente. La justificación de Dios es exclusivamente para los creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar a los no convertidos. ¿Por qué el Señor va a juzgar, hermano, a los no creyentes? Porque esos no están metidos en la justificación de Dios. Dios no los va a juzgar, ni yo te condeno, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque ya está metido dentro de la justificación de Dios. Entonces, nosotros estamos metidos dentro de la justificación de Dios para poder entrar a esa justificación sin necesidad, hermano, de ser juzgados. Bueno, ¿qué es necesario? ¿Para qué es necesaria la justificación? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la justificación? Bueno, la posición sin Cristo, o tu posición sin Cristo delante de Dios, encontramos, hermano, que era como el reo, que el reo está destinado a morir, destinado a la muerte, está condenado. ¿Por qué razón? Porque así como se viola la ley de la tierra y hay un presidio, hoy que andábamos en el carro haciendo algunas diligencias, estábamos hablando un poco, hermano, y mi hijo Isaac me dijo, ¿por qué? Hablando sobre la silla eléctrica, hablando sobre la muerte, ¿verdad?, de los reos. Me dice, papi, ¿en Estados Unidos existe esa ley? Sí, en algunos estados existe esa ley. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué matan a los reos? Porque a veces ameritan matarlos. ¿Entendemos eso? Ahora, en el pecado se amerita matar, porque el mismo pecado mata. El pecado mata. Pero sin embargo, en Cristo Jesús no hay muerte. Pero no hay muerte para los que se meten dentro de la justificación de Dios, dentro de la justicia divina. ¿Por qué razón? Porque en el pecado está condenado el hombre a morir, pero en Cristo no está condenado a morir. ¿Por qué razón? Porque no hay condenación de muerte. Por eso la justificación, hermano, es importante para nosotros y tenemos que guardarla y meternos en esa justificación, porque por esa justificación nosotros no vamos a morir. ¿Por qué? Porque no hay
para el cristiano, muerte. La Biblia dice, hermano, que el cristiano no muere, sino que permanece para siempre. Ahora, por medio de la justificación, Dios nos da una nueva posición. Número 1, la de ser absuelto. Ser absuelto. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso el versículo, estamos desglosando el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, ya no hay condenación. ¿Por qué razón? Porque ha entrado, hermano, a la justificación de Dios. Y entrando a la justificación de Dios, entonces no hay condenación. La condenación es para muerte. En nosotros ya no existe la condenación, porque Cristo nos metió en su justificación para que podamos ser salvos de la muerte que ocasiona el pecado. ¿No se alegra usted por eso? ¿Ah? Sí. O sea, hermano, que al entrar en Cristo, nosotros nos salvaron de la muerte del pecado. Por eso no podemos permanecer en el pecado, ni vivir en el pecado, ni practicar el pecado. Porque el que practica el pecado, hermano, se sale de la justificación de Dios, y al salirse de la justificación de Dios, automáticamente le cae la ley del pecado. ¿Estamos entendiendo? Automáticamente le cae la ley del pecado. Por eso el cristiano no peca. Porque al no pecar está libre de condenación. No lo condena. Porque lo que condena, hermano, al mundo es el pecado. Ahora, hermano, ¿ya no podemos pecar? No. El que peca muere. El que peca se sale de la justificación de Dios y automáticamente lo apresan y lo meten a la cárcel. ¿Estamos entendiendo? A la cárcel espiritual. Por esa razón, hermano, se necesita vivir en la vida nueva, andar en la nueva naturaleza de Dios para tener una nueva posición delante de Dios. La nueva posición delante de Dios es una posición de santidad, es una posición, hermano, de renunciar a todo el pecado que ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque el que peca es como aquel que roba y lo agarra la policía. ¿Qué le hace? Bueno, hablemos de policías, pero no de la tierra, o de la tierra, pero no en la forma en que los miran hoy. Si usted agarra, usted o yo o cualquiera que sea, lo agarra la policía, lo sorprende la policía haciendo algo indebido, ¿lo dejará ir? Si es un policía honesto, no lo deja ir. Se lo lleva para la cárcel, lo meten. Yo tengo un cuñado que fue sargento en aquel entonces, ¿verdad? En un pueblo de un hermano de hermana por aquí. Bien. Muy bonito el pueblo, por supuesto. Él andaba de novio con mi hermana y una vez me le pegué atrás sin que él se diera cuenta. Venía de la casa de él y me le pegué a una cuadra para ver para dónde iba. Siempre andaba de pesquizón, ¿verdad? A ver qué hacía. Porque me encantaba el birrete, me encantaba la escuadra que andaba, el cinto y todo, hermano. Y porque me daba ondas que quitaba para... Las mejores me las daba a mí. Las decomisaban porque antes usaban esas ondas de hule. Y había un montón, las decomisaban a todas. Y me decían, escoge la que querrás. Yo escogía las más bonitas, las más hermosas. A mí no me la quitaba porque si no, perdía con mi hermana. Y esa vez me fui detrás de él. Y unas 2 cuadras antes de la comandancia donde estaba. Era día de semana.
Eran como las, ¿qué le digo? Las 9, 10 de la mañana. Y iba un bolito por la calle, hermano, haciendo su espectáculo y dando como tradicionalmente los bolos gritan, algunos, ¿verdad? Otros se ríen, otros dicen que son ingenieros, otros dicen que son doctores. Bueno, hay una serie de... Y pega un grito el bolo. No hubiera pegado el grito, hermano. Le cae encima a mi cuñado. ¡Pau! Vaya, el bolito, hermano, ahí va todo blogito. ¿Entiende? A la cárcel. Ahora, ¿había cometido un delito? Posiblemente que sí. Yo no sabía si era delito gritar, pero posiblemente era delito andar bolo a esa hora del día. Lo metieron en la cárcel. ¿Entendemos eso? Ahora, cualquiera que comete una falta, una infracción, espiritualmente, entra a la cárcel. Lo meten a la cárcel. Y hay gente que vive dentro de las cárceles de su corazón, las cárceles de pecado, por mucho tiempo, por no pagar la multa, o por no venir donde el Señor y decirle: Señor, paga mi multa, sos mi abogado, usa tus influencias, tu poder para liberarme del pecado, para liberarme de la cárcel, porque en la cárcel muere la gente, hermano, en estas cárceles espirituales. Por eso Cristo pagó el precio y, hermano, y todo reo que era condenado a muerte, que había violado las leyes de Dios, Dios, hermano, pagó el precio y lo sacó. ¿Entiende? Ahora, ¿por qué es necesaria la justificación entonces? Porque por medio de la justificación, Dios nos da la nueva posición de ser absueltos. ¿Se acuerda aquella mujer sorprendida en adulterio? El Señor le dijo: vete, porque yo no te condeno. Estaba absuelta del pecado que había cometido. ¿Quién es el único que absuelve los pecados? Solamente Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? Pero para mantenerse absuelto de pecado, hermano, se necesita meterse en la justificación de Dios. Porque hay mucha gente que Dios les perdona su pecado, pero se vuelven a salir. No se entran a la justificación de Dios, sino que se salen nuevamente y vuelven otra vez a pecar. Esa gente tiene problemas, porque tarde o temprano los va a agarrar el príncipe de este siglo y los va a meter presos, y cuando los meta presos los va a matar. ¿Entendemos eso? Es como aquel que ande, hermano, haciendo cosas indebidas en la calle. Tarde o temprano se encuentra con la policía, se encuentra con las autoridades, lo agarran y lo meten preso. Por eso, hermano, el que anda pecando, siendo hijo de Dios, tarde o temprano lo van a agarrar. Y allí dice la Biblia: pagará hasta el último cuadrante. Yo prefiero mejor estar bajo la justificación divina, porque bajo la justificación divina, hermano, usted puede andar libremente sin que nadie, hablando espiritualmente, lo acuse y le diga por esto, o lo quiera llevar preso. ¿Por qué razón? Porque la justificación divina es la que nos protege a nosotros. Ahora, ¿somos absueltos? Sí, por medio de la justificación. Por eso es necesaria la justificación, porque somos absueltos del pecado y de la liberación, hermano, de condenación. Ya no hay condenación para el que está bajo la justificación divina. Ya no hay ninguna condenación. Por eso le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque inmediatamente lo metió o la metió bajo su justificación. ¿Y qué cosa mejor, hermano, que estar bajo la justificación de Dios? Pero para estar bajo la justificación de Dios hay que mantenerse ahí. Porque el Señor le dijo a aquella mujer: vete, yo no te condeno, vete, pero no peques más. ¿Por qué razón? Porque si pecas más, te sales de mi justificación y entras a condenación para muerte. ¿Quiere decir que un cristiano puede morir?
¿Bajo condenación de pecado? Sí, puede morir. ¿Cómo? Saliéndose de la justificación. Ahora, ¿cómo hacemos para estar dentro de la justificación? Porque dentro de la justificación, hermano, tenemos seguridad. O bajo la justificación divina de Cristo, tenemos seguridad. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en la muerte? Mantengámonos bajo la justificación divina. ¿Y cómo se puede mantener una persona bajo la justificación divina? No pecando. Ese es el punto. Porque la justificación se viola cuando se peca. ¿Estamos entendiendo eso? Ninguno que esté en pecado y que practique el pecado puede decir que está bajo justificación. Pudo estar bajo justificación, pero se salió. Ahora, esa misma justificación de Dios, porque es una ley, es un acto judicial de Dios. Esa misma acto judicial de Dios lo va a condenar. Bien, lo va a condenar. Jesús, en su justificación, va a condenar a mucha gente en los últimos tiempos, en los tiempos finales, por no mantenerse en la justificación de Dios. Ahora, es libre de condenación. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Bueno, ¿por qué Cristo, siendo justo y sin mancha, oiga, pagó por nosotros muriendo por nosotros en la cruz del Calvario? Al morir Cristo en la cruz del Calvario, los metió a nosotros, hermano, en el periodo de liberación, en el periodo de nueva vida. Nos sacó de los presidios espirituales y los puso allí. Ahora nosotros tenemos que seguir a Cristo para estar seguros de cualquier falta, porque no quiere decir, hermano, que no vamos a fallar. Estamos dentro de este cuerpo cuerpo de bajeza, y fallamos a cada uno. Le fallamos a Dios. Pero lo importante es que andemos cerquita de nuestro abogado. ¿Entendemos eso? La Biblia dice no pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Entienden? Ahora, ¿qué sucede con un creyente que peca y no tiene a Jesucristo inmediatamente? Es como cualquier persona que está presa y no tiene abogado para que lo defienda. Entonces lo hunde. ¿Por qué razón? Porque cualquiera de nosotros no conocemos leyes. No hay ninguno aquí que conozca las leyes. ¿Entendemos eso? Entonces no podemos defendernos. Necesitamos a alguien que nos defienda, que conozca las leyes, que conozca, hermano, cómo va a enfrentarse, cómo va a convencer al juez, cómo va a convencer, hermano, a los acusadores, cómo va a ser para sacarlos, liberarlos de la condenación por el pecado que se ha hecho. Y creo que no hay juez que se pueda resistir ante la abogadía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que el mejor abogado para defender casos de pecado es Cristo Jesús. Es el mejor abogado. Por esa razón, no podemos alejarnos de Cristo, o no debemos. Sí podemos, pero no debemos alejarnos de Cristo, porque si nos alejamos de Cristo, de repente podemos caer en el pecado y no tenemos a Cristo para que nos defienda. ¿Entendemos eso? Por eso tenemos que estar cerca del Señor. O que el Señor ande con nosotros siempre. Por cualquier falla, hermano, por cualquier infracción, por cualquier problema que se pueda surgir en la vida, entonces ahí está Cristo. Inmediatamente.
Es exactamente, hermano, como cuando los pollitos andan picando los gusanitos en la tierra. Los pollitos pequeñitos andan picando y de repente miran volar un gavilán encima. Inmediatamente corren y se meten bajo las alas de la gallina. Ahí están seguros, según ellos, que se lleven la gallina menos al pollito. Pero si no hay gallina, por esa razón el Señor, hermanos, se puso como figura, como la gallina. Dijo el Señor le dijo al pueblo de Israel, a Jerusalén: yo he querido ser como la gallina, arrulla sus pollitos. O sea, te he querido meter bajo de mi justificación para liberarte de lo que viene sobre tu vida, pero no has querido. ¿Entiendes? Entonces hay gente, hermano, que no quiere meterse bajo la justificación de Dios, no se quiere meter bajo las alas del Dios Todopoderoso. Entonces no tiene Dios nada que ver, hermano, si le sucede algo, porque hay cosas que suceden en la vida de una persona no porque Dios permite, ni porque Dios quiere, sino porque Él transgrede una ley de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Transgrede una ley de Dios. Ahora, Cristo, siendo justo y sin mancha, pagó por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Sin esto sería imposible que tuviéramos paz y que tuviéramos comunión con Dios. La justificación de Dios se adquirió en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió en la cruz. Ahí se adquirió la justificación de Dios. Ahora, metámonos bajo de esa justificación. Metámonos, hermano, bajo la cruz de Cristo, para mantenernos seguros en lo que es, hermano, la comunión con Dios. Dígame, ¿qué creyente nacido de nuevo, cuando peca, tiene comunión con Dios? ¿Usted le ha fallado a Dios alguna vez? Levante la mano. ¿Los nacidos de nuevo le ha fallado a Dios? ¿Sí? ¿Le ha fallado a Dios? ¿Cómo se ha sentido? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Rochonchón? No. Parece que la tierra se le abre. Parece que el mar, hermano, lo ahoga. El nacido de nuevo, el que vive bajo una justificación divina, cualquier fallita que sea, inmediatamente ¡pum!, está la luz roja ahí, la alarma repicando, hasta que viene y busca la justificación de Dios, busca las alas del Señor y se mete bajo la justificación de Dios, y el Señor hace el proceso de depuración, de limpieza. Entonces vuelve otra vez a tener paz. Pero aquel que peca y no siente nada, ahí hay problemas. ¿Por qué razón? Porque puede haber, hermano, un aislamiento de la justificación de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Esto, hermano, porque tenemos que ver que los hombres sin Cristo, pues, no tienen esperanza. Es imposible, porque la única esperanza es Cristo. Y para mantenerse en esa esperanza hay que estar metido bajo Cristo, metido bajo justificación. Leamos el libro de Isaías, capítulo 59. Libro de Isaías, capítulo 59. Déjeme buscarlo acá. Dice el verso 2. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire qué tremendo. La condición o la posición, y más que todo la condición del hombre sin Cristo. Quiere decir, hermano, que cualquier persona que se aleja del Señor para ir a pecar, se aleja de Cristo y se vuelve en su condición sin Cristo.
¿cuál es la condición de Cristo para con nosotros? ¿Cuál es el deseo de Cristo para con nosotros? Que estemos en santidad con Él. Perdone, hermano, pero cualquiera que vive en el pecado vive sin Cristo. Aunque tenga una marca que ha estado en la iglesia, vive sin Cristo. Porque Cristo y los que estamos bajo de Él tenemos la naturaleza de Él. Y la naturaleza de Cristo es no pecar. La misma naturaleza de Cristo no nos permite pecar. Por eso el nuevo nacimiento, dijimos, recibimos vida nueva. Recibimos nueva naturaleza y recibimos nueva posición. No puede haber una vieja naturaleza en una nueva naturaleza. Si somos limón, somos limón. Si somos ¿qué? Naranja, somos naranja. No puede haber naranja limón o piña banano. Naranja piña. Hay una naranja piña. Yo no sé de dónde nos sacaron naranja piña. Pero yo lo que miro, ¿ha habido la naranja piña? Hay naranja piña. Pero yo solo miro naranja. Yo no miro esquirlas de piña allí en ningún lado. Cristiano Moon. No se puede. ¿Somos o no somos? ¿Usted es o no es? ¿Cuántos son? Amén. ¿Somos, verdad? Bueno, no podemos, la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Perdone, hermano, pero no se puede estarle coqueteando al mundo, sonriendo al mundo y queriendo entrar a la vida eterna. Es imposible. No se pueden amar a dos señores, porque se puede amar más a uno y aborrecer el otro, y ese es problema. Por eso hay muchos creyentes que les cuesta afirmarse, porque quieren amar al mundo y quieren amar a Dios. Quieren estar en el mundo y quieren estar en la iglesia, y es imposible. Decídanse ustedes a quién servir, les dijo Josué a los israelitas. ¿Entendemos eso? Si somos de Cristo, somos para Cristo. Y si andamos en Cristo, con Cristo y para Cristo y todo en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Si somos cristianos, somos de Cristo y viva Cristo, y Cristo es todo, solo Cristo. Y si somos del mundo, somos del mundo. El mundo. Entonces hay que decidirse, porque este año va a ser año de decisión. ¿Estamos entendiendo? Año de decisión. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No es el hombre el que hace la división, las iniquidades que tiene el hombre. Dios no quiere dividir al hombre, hermanos. El Señor vino a unir al hombre, a rescatar al hombre, a salvarlo. Pero las iniquidades son las que hacen al hombre separarse de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar las iniquidades. ¿Y cómo se eliminan las iniquidades? Pidiéndole perdón al Señor y lavándose con la sangre del Cordero de Dios. Y viviendo bajo la justificación de Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 3. Libro de Juan, capítulo 3. Dice déjeme buscarlo aquí, el verso 36 del libro de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Así dice su Biblia? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aunque no esté manifestada la ira de Dios, pero está.
Yo he oído versiones de algunos cristianos, si se le puede llamar así. Dicen, no, pues hoy que no voy a la iglesia me va mucho mejor usted. ¿Entiende? Ahora tengo más dinero, ahora puedo comprar lo que yo quiera, ahora puedo hacer lo que yo quiera, así que la vida la estoy disfrutando. Bueno, no me pasa nada, dice que me paro en la calle, no me roban ni nada, y no me sucede nada. Estoy mejor como que cuando estaba en la iglesia, porque en la iglesia ni para comer tenía. En la iglesia no tenía ni segundo par de zapatos, no tenía esto. En la iglesia pasaba una lipidia. Aquí en el mundo estoy tranquilo. Bueno, como que me va más bendecir, el Señor me bendice más en el mundo. Parece que eso es lo que quieren decir. Como que el Señor me bendice más aquí, así que aquí me voy a quedar. El asunto es que hay una ira de Dios sobre esa vida. Pero esa ira tal vez no ha sido manifestada todavía. Recordemos, hermano, que el Señor guarda las cosas. A veces el Señor no es como nosotros, ¿verdad? Que inmediatamente le pagamos con creces a quien nos ofende. Inmediatamente nos dan una bofetada, ahí vamos nosotros con los dos puños abiertos. No, el Señor se las guarda y dice, déjenlo. ¿Entiende? Déjenlo, no se preocupe, ahí déjenlo. Solamente que aquí lo voy a anotar para el tiempo de la ira. Quiere decir que va a haber ira para los desobedientes. Va a haber ira, hermano, para los que rehúsan creer en el Hijo de Dios. Va a haber ira. Pero vida eterna para los que creemos en Cristo Jesús. Y eso es importante. Mantengámonos en el creer en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 36. Dice así. Perdón, verso 23 es. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice. Por cuanto todos pecaron. O sea que no había nadie, hermano, que mereciera estar delante de Dios. Para eso vino Cristo. Para meter a los que creen en Él bajo su justificación y que pudiéramos estar delante de Dios. Hay que mantenerse ahí mantengamos esa posición. La posición delante de Dios es, hermano, mantenernos en santidad, sin pecar. Manténgase usted sin pecar, buscando al Señor sin pecar, y usted tiene una buena posición delante de Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque la venida del Señor está a punto de hacerse, hermano. Dice Romanos el capítulo 5, solamente dele vuelta a la página. Vamos a ir terminando para ver si hay preguntas. 5:12 de Romanos. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así está destituido los hombres, hermano, por cuanto todos pecaron, están destituidos, pero hay la oportunidad de meterse en la justificación de Dios. Esa es la oportunidad que tiene y que nosotros ya la buscamos. El capítulo 6, cerquita ahí, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Lo que estábamos hablando. ¿Bien? La muerte paga. O sea, el pecado paga. El sacrificio de Cristo también paga. Si usted se sacrifica o los que se están sacrificando por estar en Cristo van a tener una buena paga. ¿Entiende eso? Los que nos estamos sacrificando, hermano, si el mundo ofrece cosas para la carne, para el placer,
deleitosas, ¿no? El 31 estuvimos aquí hasta las 3 de la mañana, haciendo sacrificios, ¿no? Usted pudo haber estado ahí en su casa haciendo lo que sé yo, pero estuvimos aquí sacrificándonos para adquirir, hermano, la recompensa, la paga. Por eso el Señor no se queda con nada, hermano. ¿Entendemos eso? Algunos se fueron antes de la paga, pero les van a pagar conforme el tiempo. ¿Entendemos eso? Algo otros los van a pagar todo. Pero vale la pena. Todo sacrificio que se haga va a haber paga. ¿Entiendes? Por eso el sacrificio de nosotros es eliminar los deseos de la carne, contrarrestarlos. Hermano, yo sé que algunos no me van a contestar esta pregunta, porque son demasiado santos. Pero ¿a cuántos les da ganas de pecar todavía? Levante la mano los que les da ganas de pecar todavía. Levante la mano. Bueno, ¿por qué no peca? ¿Ah? ¿Verdad que le da ganas de echarse un caitazo y echar, qué sé yo, lo que es? Y siente aquel jalón como anzuelazo, ¿verdad? Pero dice, no. ¿Sabe que ese no al anzuelazo le va a traer bendición? Le va a traer paga. Porque estamos renunciando a lo que por mucho tiempo ha estado en nosotros, por amor al Señor. Estamos cambiando los placeres, hermano, mire, estamos cambiando los placeres, los deleites del mundo por Cristo Jesús. Amén. ¿Usted está cambiando ya? Está cambiando las lámparas viejas por lámparas nuevas. Está cambiando los harapos por vestimentas nuevas. O debajo de los harapos, o debajo de la vestimenta nueva hay harapos. Hay que ver todo eso, porque cualquiera se puede vestir con vestimenta nueva, pero por debajo andan los harapos, con la camiseta con hoyos, ¿verdad? Con camisa nueva, pero con camiseta con grandes hoyos así. ¿Sí o no? Con harapos. Cualquiera puede estar proclamando a Cristo con una vestimenta nueva, pero por dentro, como el pueblo de Israel, camino a la tierra prometida, pero por dentro traían a Egipto. La verdadera justificación se efectúa en nosotros cuando renunciamos a los placeres de esta carne, cuando crucificamos la carne en la cruz. Por eso está la cruz, para clavar las obras de la carne, los deseos de la carne, y agarrar a Cristo, tomar a Cristo, porque Cristo nos justifica y Cristo nos lleva a la vida eterna. Y no hay cosa mejor que estar en la vida eterna, porque el que está en la vida eterna no muere jamás. Amén y amén. Termino yo. Hay preguntas. Gloria a Dios. Gracias, hermanos que nos están viendo a través del internet. Dios les bendiga y les guarde esta noche.